Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las producciones otomanas. Hoy, tenemos un vídeo explosivo, un tema que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando. Vamos a hablar de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin. La pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3n en senu con diéresis al cap, y cuya relación superíndice 3n, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos tuvo a todos enganchados. Pero copyright pa su superíndice 3 realmente despu copyright ese de la ruptura. ¿Hay alguna razón superíndice 3n secreta de true ese de todo? ¿Por copyright me rechazaste? Vamos a descubrirlo. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Acu encontrar análisis, noticias, chismes jugosos y mucho sobre sus series turcas favoritas. No se pierdan nada. Asu que hagan clic en el botón superíndice 3n de suscripción superíndice 3n y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora prepúrense porque esto se va a poner muy interesante. Para entender este rechazo, esta confesión superíndice 3n bomba, tenemos que entender el contexto, la magnitud de la relación superíndice 3n Hande y Kerem. No solo fueron pareja en una de las series turcas exitosas de los últimos tiempos, sino que también copyright n construyeron una relación superíndice 3n real, palpable, fuera de las maras. Esto alimentu superíndice 3 a un la fantasua de los fanáticos, quienes vean en ellos la pareja perfecta. Su química era innegable, su complicidad evidente. Y claro, cuando la relación superíndice 3n terminó superíndice 3, el golpe fue duro para muchos. Pero hoy, no vamos a hablar de la ruptura en sino de lo que vino después copyright s, de las supuestas razones de true s de este rechazo, que aunque metafu superíndice 3 rico, resuena fuerte en el corazu superíndice 3n de los seguidores. Para esto, tenemos que analizar la dinámica de poder en las relaciones, las presiones de la fama y sobre todo, la narrativa que se construye superíndice 3 alrededor de ellos. Primero hablemos brevemente de senu con diéresis al cap. Esta comedia romántica nos presenta superíndice 3 a Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Eru Rafael, una joven florista con grandes sueños más menos os, y Aser Kambolat, el arquitecto borcaólic interpretado por Kerem Bürsin. Su relación superíndice 3n comienza con un contrato, pero pronto se transforma en algo mucho profundo y real. La serie, llena de momentos tiernos, situaciones superíndice 3 micas y drama romántico, catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional. La química entre Hande y Kerem era innegable, y rápidamente traspasó superíndice 3 la pantalla. La historia, por cierto, no era revolucionaria en su misma. Tomaba elementos clásicos de las comedias románticas, como el enemies to lovers y el falso compromiso, pero los reinventaba con un toque turco, aún más menos añadiendo elementos culturales y familiares que resonaban con una audiencia global. ¿Pero por qué copyright me rechazaste? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3n y la interpretación superíndice 3n. No estamos hablando de un rechazo literal a una propuesta romántica individual, sino de un rechazo a la narrativa que el público construye superíndice 3 sobre ellos. Los fans y muchas veces la prensa esperaban que su relación superíndice 3n siguiera un determinado camino, que se casaran, que tuvieran hijos, que vivieran felices para siempre. Cuando esto no sucedió superíndice 3, se sintieron rechazados, defraudados en cierta medida. La idealización superíndice 3n de la pareja ha alcanzado tal punto que cualquier desviación superíndice 3n de ese camino preestablecido se interpreta superíndice 3 como un fracaso. Era como si Hande y Kerem, sin darse cuenta, se hubieran convertido en personajes de su propia serie, obligados a seguir un guión superíndice 3n escrito por otros. Es importante entender que tanto Hande como Kerem son individuos con sus propias vidas, carreras y aspiraciones. La presión superíndice 3n de mantener una imagen perfecta, de complacer las expectativas del público, puede ser abrumadora. En el caso de ellos, la relación superíndice 3n se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 menos medio tico, con cada movimiento, cada declaración superíndice 3n, analizada al milímetro.
Es posible que la ruptura haya sido una forma de recuperar el control sobre sus propias vidas, de liberarse de las expectativas ajenas. Imaginen por un momento la cantidad de comentarios, mensajes y presiones constantes que recibían a diario. Cada foto publicada, cada entrevista concedida, era escrutinizada y analizada en busca de pistas sobre el estado de su relación. Esta constante vigilancia mediática, sin duda, debió ser asfixiante y contribuir al desgaste natural de la relación. También copyright N debemos considerar la posibilidad de que simplemente no eran el uno para el otro a largo plazo. A pesar de la química y el cariño más menos o que se tenuan, las relaciones evolucionan, cambian y a veces terminan. No hay nada de malo en eso. El problema surge cuando se idealiza una relación superíndice 3N hasta el punto de negar la realidad. El rechazo a esa fantasía no es necesariamente un rechazo personal, sino una afirmación superíndice 3N de la individualidad y la libertad. Quizás en el fondo sus prioridades y objetivos vitales eran diferentes, o tal vez simplemente se dieron cuenta de que eran más compatibles como amigos que como pareja romántica. Forzar una relación que no funciona, solo para complacer a los fans, sería un error aún mayor y a la larga, causaría más daño a ambas partes. Otra serie que puede ayudarnos a entender esta dinámica es AEC 101. Aunque no involucra directamente a Ande ni a Kerem, esta serie de Netflix explora las complejidades de las relaciones adolescentes y las presiones sociales que enfrentan los superíndice 3 venes. La serie sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que intentan emparejar a dos de sus profesores para que no los expulsen. A través copyright S de sus planes aprenden sobre el amor, la amistad y la importancia de ser fiel a uno mismo. AEC 101 nos recuerda que las relaciones son complicadas, llenas de altibajos, y que no siempre siguen el guión que esperamos. La serie además pone de manifiesto cómo las expectativas de los demás pueden influir en nuestras decisiones y en nuestras relaciones, especialmente durante la adolescencia, una etapa de la vida en la que la identidad y la autoestima están en pleno desarrollo. En el caso de Ande y Kerem, la prensa y los fanáticos crearon un guión para ellos, un cuento de hadas moderno que debía tener un final feliz. Pero la realidad es que las relaciones son mucho más complejas que eso. Y el rechazo a ese guión, la ruptura con esa fantasía, no es necesariamente algo negativo. Puede ser una forma de crecer, de aprender y de encontrar la felicidad individual. Quizás la presión por mantener esa imagen de pareja perfecta les impidió ser ellos mismos y explorar otras facetas de su personalidad y de su relación. La ruptura en este sentido podría haber sido una liberación para ambos, permitiéndoles seguir caminos diferentes y encontrar la felicidad en otros lugares. Otra serie que quiero mencionar, aunque sea brevemente, es Fi. Esta serie, mucho más oscura y psicolu superíndice 3 jica que las anteriores, explora la obsesión superíndice 3N, el control y las relaciones disfuncionales. Si bien no tiene una conexión superíndice 3N directa con el caso de Ande y Kerem, nos sirve para reflexionar sobre los peligros de idealizar a alguien y de proyectar nuestras propias necesidades y deseos en otra persona. Fi nos muestra que las relaciones basadas en la fantasía y el control N destinadas al fracaso. La serie además nos invita a reflexionar sobre la importancia de establecer límites claros en nuestras relaciones y de no permitir que la obsesión y el control destruyan la individualidad y la libertad de cada persona. Volviendo a Ande y Kerem, es importante recordar que ambos son talentosos actores con carreras exitosas. Después copyright S de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus proyectos profesionales y personales. Ande ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Su talento y versatilidad la han convertido en una figura muy solicitada en la industria del entretenimiento turco, y ha demostrado ser capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde la comedia romántica hasta el drama más intenso. Kerem también copyright N ha seguido trabajando en la actuación superíndice 3N, además de involucrarse en proyectos de producción superíndice 3N y escritura. Su ambición y su deseo de explorar diferentes facetas del mundo del entretenimiento lo han llevado a involucrarse en proyectos innovadores y desafiantes, demostrando que es mucho más que un simple actor de telenovelas. El rechazo a la fantasía de una relación superíndice 3N perfecta no significa que Ande y Kerem no se tengan cariño más menos o respeto. Es posible que sigan siendo amigos, o que simplemente hayan seguido caminos diferentes.
Lo importante es que ambos sean felices y que puedan tomar sus propias decisiones sin la presión superíndice 3N de complacer a los de Moon S. Al final, la felicidad de cada uno es lo más importante, y si esa felicidad implica seguir caminos separados, es una decisión que debe ser respetada y apoyada. A The Moon S es fundamental destacar la importancia de la salud mental en este tipo de situaciones. La presión mediática y las expectativas del público pueden tener un impacto negativo en el bienestar emocional de los famosos, y es crucial que cuenten con el apoyo necesario para hacer frente a estas presiones. La ruptura de una relación, por más mediática que sea, es un proceso personal y doloroso que requiere tiempo y espacio para sanar. Es importante que Andy y Kerem hayan contado con el apoyo de sus amigos, familiares y profesionales de la salud mental para superar este difícil momento. En definitiva, la confesión superíndice 3N bomba, tras la ruptura, no es una revelación superíndice 3N escandalosa sobre un secreto oculto, sino una reflexión superíndice 3N sobre las expectativas que depositamos en las relaciones de los famosos. El rechazo no es personal, sino una respuesta a la idealización superíndice 3N excesiva y a la presión superíndice 3N de cumplir con un guión preestablecido. Andy y Kerem, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a vivir sus vidas a su manera, sin tener que justificarse ante nadie. Su historia nos sirve como recordatorio de que detrás de la imagen pública y de las expectativas de los fans, hay personas reales con sentimientos, sueños y aspiraciones propias. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final. Espero que esta reflexión superíndice 3N sobre la relación superíndice 3N de Andy y Kerem les haya resultado interesante y reveladora. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que la presión superíndice 3N de la fama influye superíndice 3 en su ruptura? ¿Creen que la idealización superíndice 3N de la pareja fue un factor determinante? ¿Piensan que la industria del entretenimiento en Turquía ejerce una presión aún mayor sobre las relaciones de sus estrellas? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 Simo. Adiós superíndice 3S, amantes de las series turcas.